¿Cuáles son los dos tweets más delirantes de Eduardo Garzón? Veámoslo. Como regalo de Navidad vamos a leer y a comentar los dos tweets más delirantes de Eduardo Garzón defendiendo la teoría monetaria moderna. Sé que hay mucho material entre el que escoger y probablemente no sean estos dos los más delirantes de todos, pero en cualquier caso creo que harán las delicias de la audiencia de YouTube, como ya la han hecho de la audiencia de Twitter. Primer comentario. ¿Os imagináis a un profesor de matemáticas diciendo que no puede dar clase porque se ha quedado sin números? Es completamente ridículo. Pues es lo mismo que cuando un gobernante dice que se ha quedado sin dinero para financiar cualquier política. La analogía de Eduardo Garzón es clara, los números son infinitos y por tanto el dinero también lo es. El gobernante con soberanía monetaria puede crear todo el dinero que desee para financiar cualquier política pública. Pues porque lo que el gobernante puede crear de manera ilimitada, si así lo quisiera, son unidades nominales de la moneda fiat de esa economía. Dicho de otra manera, la Reserva Federal, o más en general el Estado estadounidense, puede crear todos los dólares que desee crear. Incluso exagerando, podríamos decir que si así lo quisiera, sería capaz de elevar el stock de dólares existente hasta el infinito. Pero que un Estado, que un gobernante, pueda crear cualquier cantidad nominal de moneda fiat, no significa, no equivale a que pueda crear cualquier cantidad nominal de moneda fiat con un poder adquisitivo estable. Obviamente, si la oferta de moneda fiat tiende al infinito, su valor por necesidad ha de tender a cero. Y esto es así por pura lógica. Si el Estado pudiese crear, como puede crear, una cantidad infinita de moneda fiat, pero ésta no perdiera su valor económico, lo que estaríamos diciendo es que el Estado, meramente creando moneda fiat, puede multiplicar hasta infinito la riqueza de esa sociedad. Ni siquiera la gente de la teoría monetaria moderna se atreverá a decir que si la cantidad de moneda fiat tiende a infinito, su valor no ha de tender a cero. Una cosa es decir que no todo incremento de la oferta de moneda fiat deprime su valor, y otra, utilizando la mala analogía de Eduardo Garzón, que si la cantidad de moneda fiat se vuelve infinita, como los números, entonces su valor económico no caería a cero. Esta es la razón intuitiva por la que el aumento hasta el infinito de la oferta de moneda fiat necesariamente ha de hundir a cero su valor. Pero esta razón intuitiva se sostiene sobre otra razón económica mucho más de fondo. Y es que si bien la oferta de moneda fiat puede incrementarse hasta el infinito, si el gobernante así lo desea, lo que desde luego no va a aumentar hasta el infinito es la demanda de moneda fiat. Los agentes económicos quieren tener en sus saldos de tesorería moneda fiat, querrán tener euros, querrán tener dólares, pero por ejemplo no quieren tener muchas liras turcas o hasta Javier Milei muchos pesos argentinos. Sea como fuere, los agentes económicos quieren tener moneda fiat en sus saldos de tesorería porque les proporciona liquidez y la liquidez les es útil, pero no quieren tener una cantidad infinita de moneda fiat en sus saldos de tesorería, porque su demanda de liquidez no es infinita. La utilidad marginal de la moneda fiat cuando tienes un stock infinito de moneda fiat es cero y en consecuencia la gastarás, la desatesorarás, la dejarás de demandar para poder comprar, para poder adquirir, para poder tomar posesión de otras cosas que valoras más que esa moneda fiat. Pues bien, si la oferta de moneda fiat tiende a infinito y la demanda no tiende a infinito, por definición su valor ha de tender a cero. Si Eduardo Garzón con este tuit meramente estuviera diciendo la obviedad de que el gobernante puede emitir toda la cantidad nominal de dólares, de euros o de cualquier otra moneda fiat que quiera, ese tuit sería cierto, pero sería irrelevante. Pero es que Eduardo Garzón no dice eso. Dice que el gobernante puede crear cualquier cantidad de moneda fiat que quiera para financiar, repito, para financiar cualquier política pública. Y claro, esto último sí que es del todo erróneo, porque para financiar una política pública, sea esta la que sea, lo que necesitas no son unidades nominales de una moneda sin ningún valor,
Si el político emite un billete de $1 trillón y ese billete tiene un valor en el mercado de 0, es decir, nadie está dispuesto a dar nada a cambio de ese billete de $1 trillón, trillón por cierto europeo, no estadounidense, entonces es obvio que con esa moneda que ha creado el político no será capaz de financiar ninguna política pública. ¿Que con ese billete quieres comprar material escolar para las escuelas? No lo vas a poder hacer, porque estamos diciendo que tiene un valor de 0. Obviamente, para que la moneda fiat pueda retener un poder adquisitivo que permita financiar políticas públicas con ese poder adquisitivo, su oferta no ha de ser infinita, su oferta ha de estar limitada. Limitada idealmente a la demanda de los ciudadanos por esa moneda fiat. Decir que como el gobernante puede crear cualquier cantidad de moneda fiat que desee, lo cual es cierto, como eso es así, el gobernante puede financiar cualquier política pública, esto es un completo dislate. Un dislate que pone de manifiesto que Eduardo Garzón o no sabe o no quiere diferenciar, para que su audiencia tampoco sepa diferenciar, entre variables nominales y variables reales. Una cosa es la oferta nominal de moneda fiat y otra muy distinta es el poder adquisitivo, la capacidad adquisitiva de esa oferta monetaria nominal, es decir, lo que denominamos en primer curso de macroeconomía oferta monetaria real. El político puede expandir hasta el infinito la oferta monetaria nominal, pero desde luego lo que no puede expandir hasta el infinito es la oferta monetaria real, porque como hemos dicho, la demanda nominal de moneda fiat no la controla el político y no es infinita. Y lo que determina la capacidad del político para financiar políticas públicas no es la oferta monetaria nominal que controla el político, sino la oferta monetaria real. Y si los precios aumentan a un ritmo más rápido que aquel al que tú estás creando moneda fiat, algo que sucede en los periodos de inflación galopante, no digamos ya en los episodios de hiperinflación, pues entonces la capacidad de los políticos para financiar políticas públicas con creación de dinero, lejos de ser expansiva, cuanto más dinero emito, más políticas públicas puedo financiar, es más bien recesiva, cuanto más dinero emito, menor capacidad tengo para financiar políticas públicas. Y si uno dijera, seguro que estás tergiversando el tuit de Eduardo Garzón, no ha podido querer decir lo que tú dices que ha dicho leyendo ese tuit. Bueno, si subsistiera alguna duda sobre lo que ha querido decir Eduardo Garzón, leamos y comentemos ahora el segundo de sus tuits más delirantes. Este segundo tuit es un diálogo ficticio escrito por Eduardo Garzón entre, por un lado, el propio Eduardo Garzón y, por otro, alguno de sus detractores. Es un diálogo ficticio en el que pretende ridiculizar la postura de sus detractores con tan mala pata que termina ridiculizando la suya. Atención, no hay dinero para pagar las pensiones, diría un detractor de la teoría monetaria moderna y de Eduardo Garzón. Y replica Eduardo Garzón, claro que hay dinero porque es ilimitado. Esto conecta con su mala analogía entre el dinero y los números en matemáticas. Bueno, vale, pero si creas mucho dinero, puede haber inflación, diría uno de sus detractores. Lo que quieras, contesta Eduardo Garzón para centrar supuestamente el debate, pero la clave es que sí hay dinero para pagar las pensiones, que es lo que negabas. Y finalmente, tras semejante caos técnico por parte de Eduardo Garzón, su adversario termina balbuceando. Esto es que no distingues entre variables nominales y reales. Ante lo cual, un hastiado pero triunfante Eduardo Garzón zanja el diálogo diciendo: y así con todo, es agotador. Repito, porque es importante, Eduardo Garzón ha escrito este diálogo ficticio para ser él quien queda bien, no para que sea el detractor al que pretendía ridiculizar quien queda bien. ¿Cómo deben de estar algunas cabezas para que leas esto y creas que tú has ganado ese debate ficticio que tú has montado?
Sea como fuere, que se multiplica el número de pensionistas y se hunde el número de cotizantes, pues para Eduardo Garzón no hay ningún problema. La política pública de las pensiones se puede seguir pagando sin ningún tipo de problema, dado que el dinero es ilimitado. Por consiguiente, solo tendríamos que crear más dinero para seguir pagando las pensiones. Pero si tienes una inflación descontrolada, algo que el propio Eduardo Garzón admite, aunque sea a efectos dialécticos en este diálogo ficticio, si tienes una inflación descontrolada después de crear cantidades ilimitadas de dinero para pagar las pensiones, evidentemente lo que estarás transfiriendo a los pensionistas no es capacidad adquisitiva para que financien la compra de aquellos productos que necesitan para vivir. Lo que les estarás transmitiendo son unas monedas que no tendrán valor o que apenas tendrán valor en el mercado para que los pensionistas puedan adquirir los productos que necesitan. Es como decir que no hay un problema de sostenibilidad con las pensiones porque siempre puedes recortarlas a la mitad o a una décima parte. Claro, pero justamente que tengas que recortarlas o que tengas que recurrir a la inflación para reducirlas en términos reales es lo que prueba que sí había un problema de sostenibilidad que no puedes parchear meramente creando dinero. ¿En qué sentido estaríamos financiando las pensiones públicas si creáramos cantidades ilimitadas de dinero para pagarlas y el poder adquisitivo de ese dinero se hundiera a cero o casi a cero? Pues no estaríamos financiando las pensiones públicas en ningún sentido. Sería como decir que también financiamos las pensiones públicas si las recortamos a la mitad o en un 90%. Obviamente no las estamos financiando, las estamos desfinanciando. Les estamos retirando financiación que previamente les canalizábamos. Pues lo mismo, si mantienes los pagos nominales de moneda fiat a los pensionistas, hundiendo el poder adquisitivo de esas sumas de moneda fiat que les estás transfiriendo. O dicho de otra manera, financiar una política pública no consiste en transferir una suma determinada de unidades nominales de moneda fiat. Al contrario, consiste en transferir una cantidad determinada de poder adquisitivo con independencia de la cantidad de unidades nominales de moneda fiat en las que ese poder adquisitivo esté materializado. Y eso, por cierto, es algo que sabe incluso Eduardo Garzón, porque en diversas ocasiones ha denunciado que Javier Milei recortó las pensiones públicas en Argentina porque no las aumentó nominalmente al mismo ritmo que la inflación. Siguiendo la lógica que quiere emplear ahora, deberíamos decir que Javier Milei no desfinanció en ningún momento las pensiones públicas de Argentina, porque la cantidad de pesos que transfería a los pensionistas no se redujo en términos nominales. Y según Eduardo Garzón, si no reduces la suma nominal, con independencia de su poder adquisitivo, que transfieres a los pensionistas, no estás desfinanciando, no estás recortando esas pensiones públicas, esa política pública. Vamos, que cuando hablamos de financiar, de dar financiación, en última instancia estamos hablando y estamos pensando en términos reales, porque financiar supone transferir la disponibilidad sobre recursos reales, y no a transferir el control sobre una cantidad abstracta de unidades nominales de moneda fiat con independencia del poder adquisitivo que éstas posean. Me has dado financiación por importe de 100.000 trillones de unas nuevas monedas llamadas Eduardos Garzones. ¿Y eso cuánto es? ¿Cuánta financiación te he dado? ¿Qué puedes hacer con eso? ¿A cuántos recursos reales puedes adquirir con esos 100.000 trillones de Eduardos Garzones? Pero todos entenderemos que si el valor de mercado de esos 100.000 trillones de Eduardos Garzones es cero, la misma cantidad de argumentos correctos que ha presentado Eduardo Garzón en esta discusión, entonces, si el valor de mercado de esos 100.000 trillones de Eduardos Garzones es cero, en el fondo no se ha transmitido ninguna financiación. Así que sí, el contenido de los tweets es tan delirante como lo parecía superficialmente, porque el disparate ya está en la superficie, no hay que rascar mucho más. De hecho, rascando un poco más detrás de esos tweets, solo encontraremos el armazón teórico de la teoría monetaria moderna, la cual también es un delirio y un despropósito.
De hecho, pocas veces se habrá hecho tanto esfuerzo por sintetizar el delirio y el despropósito que supone la teoría monetaria moderna que lo que ha escrito Eduardo Garzón en estos dos tweets. Así que felicidades, Eduardo, por tu gesta, y a todos los demás, feliz Navidad.